Saludos cordiales, bendiciones para todos. Este es su canal Vida y Biblia, un canal donde trataremos temas bíblicos y temas relacionados con la vida cotidiana. Sean ustedes bienvenidos. Continuamos con la lectura de la introducción de los libros de la Biblia. En esta oportunidad tenemos la segunda parte de la introducción del libro de Josué. Josué en la historia de toda la Biblia. Josué debe entenderse en relación al Pentateuco, cuyo contenido se resume en el capítulo 24, 2 al 10. Estos versículos relatan la historia de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, desde el momento en que la promesa fue dada por primera vez a Abraham hasta la muerte de Moisés, quien llevó a los israelitas de Egipto a la tierra que les fue prometida por Dios. Pero el Pentateuco termina con el pueblo estando aún afuera de la tierra prometida. Aún más, la generación de israelitas que salió de Egipto no llegó a la frontera de Canaán, sino que cayó bajo el juicio de Dios a causa de su rebelión en el desierto. E incluso la muerte de Moisés se entiende en estos términos. En este contexto, Josué habla de la fidelidad del Señor a las promesas que él hizo a los patriarcas a pesar de la rebelión de la generación anterior de israelitas y del juicio posterior de Dios. El libro de Josué también debe entenderse en relación a la historia de Israel en la tierra, la cual está registrada en los libros desde Josué hasta Segunda de Reyes. La historia es trágica en lo que respecta a Israel. La nación no siguió al Señor con todo su corazón y fue destruida por el juicio de Dios por medio de sucesivas invasiones de los asirios en el siglo VIII y de los babilonios en el siglo VI a.C. El libro de Josué afirma desde el principio que no se puede aducir que la desaparición de Israel se debió a la falta de poder de Dios o de su fidelidad, puesto que, bajo el liderazgo de Josué, los israelitas tuvieron éxito durante la primera fase de la conquista de la tierra prometida. El Nuevo Testamento proporciona una tercera perspectiva desde la cual se debe entender el libro. La promesa de Dios a la que apunta el libro de Josué es el evangelio predicado a Abraham con anterioridad. Dios mantuvo esta promesa durante el tiempo de Josué y finalmente se cumplió en Jesucristo. La fidelidad de Dios que se proclama en el libro de Josué es su fidelidad al Evangelio de Cristo. La entrada de Israel y la ocupación de la tierra prefigura la vida del cristiano en Cristo, que se consuma con la entrada y la vida del pueblo de Dios en cielo nuevo y tierra nueva. Cristo en Josué. Josué es uno de los pocos líderes del Antiguo Testamento retratados positivamente, como el personaje que llevó a Israel a la tierra prometida, obedeciendo a Dios fielmente. Josué representa un modelo del Antiguo Testamento de lo que se podría esperar del Mesías. Con buena razón, el nombre griego Jesús es equivalente al nombre hebreo Josué, que significa el Señor es la salvación. Al igual que Josué, Jesús lucha contra las fuerzas opuestas a Dios, y aquellos que lo siguen continúan en esa lucha contra los poderes del mal. Como guerrero de Israel, Josué es un tipo de Cristo como el guerrero del Señor. Además, el capítulo 5 registra una aparición de Cristo preencarnado como el comandante del ejército del Señor. Historia de la interpretación. Con el aumento de la erudición crítica, dos temas son los que han dominado el estudio del libro de Josué. Primeramente, se han expresado dudas sobre la historicidad del relato de la conquista de Canaán por parte de Israel. En segundo lugar, se han planteado preguntas sobre la moralidad de lo que ocurrió cuando los israelitas despojaron de la tierra a los que ya vivían en Canaán. Es importante destacar que el regalo de la tierra de Canaán a los descendientes de Abraham está asociado con el castigo divino de sus habitantes actuales. Como lo revela Génesis 15:16, los israelitas solo debían tomar posesión de la tierra cuando el pecado de los amorreos alcanzara su plena medida.
De manera similar, Levítico 18:25 declara que la expulsión de los descendientes de Canaán se debe a que profanaron la tierra. Curiosamente, Levítico usa la imagen de la tierra vomitando a sus habitantes, un motivo que asocia la posición de la tierra con el comportamiento correcto y la pérdida de la tierra con un comportamiento inmoral. A la luz de esto, la toma de Canaán por parte de Israel es un vívido recordatorio de la realidad del juicio divino sobre aquellos que por sus acciones injustas pierden la tierra. Asuntos especiales. Cualquier intento de relacionar los relatos del libro de Josué con los datos obtenidos de las investigaciones arqueológicas debe tener en cuenta la naturaleza del registro bíblico y la evidencia arqueológica. Toda escritura histórica es selectiva en lo que registra e interpreta y en la manera en que se presenta su material. La historia bíblica tiene un interés particular en los propósitos de Dios. La evidencia arqueológica es a menudo ambigua e ilustrativa, más que específica en la información que arroja. La tarea de correlacionar los datos arqueológicos y el registro bíblico está bien ilustrada en el debate sobre el libro de Josué. Entre aquellos que aceptan la representación bíblica de los israelitas que entran a la tierra de Canaán desde afuera y se asientan en ella, hay básicamente dos escuelas de pensamiento. Una cree que hay evidencia arqueológica persuasiva para una exitosa conquista israelita de Canaán en el año 1250 a.C. La otra argumenta que la evidencia arqueológica, junto a los textos como Primera de Reyes 6:1, Jueces 11:26 y Éxodo 12:40, indica que la conquista debe estar fechada más temprano, hacia el 1400 a.C. Las dificultades surgen de las incertidumbres sobre la identificación de sitios modernos con los lugares bíblicos, disputas sobre la fecha de los materiales, la cronología bíblica y cómo ciertos datos deben ser interpretados. La investigación en curso continúa sacando a la luz nuevas evidencias, como el caso de la conquista de Canaán a finales del siglo XIII, que se ha debilitado, ya que los nuevos descubrimientos de Tel el-Bad-A, Ramsés bíblico, en Egipto, respaldan una fecha del siglo XV. La conquista israelita de Canaán y la destrucción asociada de aquellos que ya ocupaban la tierra plantean serias preguntas con respecto a la moralidad de lo que ocurrió. ¿Fue este un proceso de limpieza étnica sancionado por Dios? Si bien esta crítica a menudo es planteada por aquellos que desean socavar la autoridad de la Biblia, los relatos bíblicos de un gran número de personas ejecutadas no pueden pasarse por alto fácilmente. Al considerar la importancia de tales eventos, se deben tener en cuenta varios factores. Primero, tales eventos están inevitablemente asociados con la pecaminosidad humana y se presentan como actos de juicio sancionados por Dios. Como el juez de toda la tierra, solo Dios tiene la autoridad de determinar el destino de las personas. Cuando llega el castigo, debemos creer que se debe a la gravedad del pecado humano. Si bien Dios puede mostrar una tolerancia considerable hacia la maldad de las personas, tal comportamiento finalmente será castigado. Dios alude a esto con respecto a los habitantes de Canaán en Génesis 15:16. Segundo, el castigo de Dios sobre los cananeos y otros grupos no está motivado por preocupaciones raciales o étnicas, sino por consideraciones universalmente morales. Las acciones de Dios no son unilaterales. Números 25:9 registra cómo 24,000 israelitas murieron en la plaga que Dios envió porque adoraban a Baal de Peor. Anteriormente, 23,000 israelitas fueron abatidos en el monte Sinaí por cometer inmoralidad sexual mientras adoraban el becerro de oro. De hecho, de toda la generación adulta que Dios liberó de la esclavitud en Egipto, solo Josué y Caleb sobrevivieron para entrar en la tierra de Canaán. A lo largo de la historia de la nación israelita, Dios levantó naciones para traer destrucción a su propio pueblo cuando promovieron la injusticia y la inmoralidad.
aunque los lectores modernos pueden negarse a la severidad de los castigos divinos reflejados en los primeros libros de la Biblia, estos son completamente consistentes con las advertencias de Dios al pueblo de Israel.